Hay gente que se quiere quedar en la misma situación como ellos están. Hay gente que les da igual si anochece, si amanece, si es un día más o si es un día menos, porque ellos están en un estado de depresión tan grave que a ellos se les da igual la vida que están viviendo ahora. Y yo vengo a decirte algo de parte de Dios, vengo a sacudir tu espíritu con esta palabra y yo vengo a decirte, hay momentos de la vida donde tú necesitas abrir la boca y no callarte hasta que el milagro suceda. Dios mío, hay gente que tiene que hablar y si es preciso gritar hasta que el milagro te toque y se materialice sobre tu vida. La Biblia nos habla de Bartimeo, un hombre que estaba ciego, pero que él escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ese lugar. Bartimeo lo describe la Biblia como un hombre que pedía limosna a las afueras de la ciudad de Jericó. Era un hombre que no llevaba una vida extraordinaria, era un hombre que no tenía una vida con lujos, con riquezas, sino que era un hombre mendigo, un hombre que quizás muchos miraban cuando pasaban por el lado de él y lo ignoraban y lo despreciaban a causa de su condición. Bartimeo, cuando escuchó que Jesús, el que hacía milagros, iba pasando por ese lugar, Bartimeo comenzó a abrir su boca y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo volvió a repetir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cada vez Bartimeo iba levantando más la voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que la gente que estaba cerca de él lo mandaban a callar, le decían: cállate. Pero lo que me llama la atención de esta historia era que Bartimeo no se resignaba a morir ciego, a morir mendigo y despreciado por todos en aquel lugar. Bartimeo seguía gritando y no se calló hasta que Jesús escuchó que alguien lo llamaba. Jesús mandó a llamar a Bartimeo. Hay gente que necesita entender que cuando Dios escuche tu clamor, Dios no te va a dejar en visto. Dios va a venir para socorrerte. Jesús le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Y mucha gente puede decir: ¿y por qué Jesús le preguntó qué quieres que haga? ¿Acaso no era evidente que este era un hombre ciego? Sí era evidente de que Bartimeo era un hombre ciego, pero esta palabra nos enseña que Jesús le puso el milagro en la boca para que Bartimeo declarara lo que él quería ver materializado sobre su vida. Bartimeo le dice a Jesús: maestro, que recobre la vista. Y hay gente que necesita entender que Dios conoce tu situación, que Dios conoce el proceso por el que tú estás atravesando, que Dios sabe cuál es la enfermedad que vive en tu cuerpo, que Dios sabe cuál es la crisis que te golpeó la puerta de tu casa y entró a vivir en ella. Dios sabe cuál es el proceso por el que tú estás atravesando ahora, pero eso no significa que tú no tienes que abrir tu boca y clamar. Eso no significa que tú te vas a quedar en silencio. Eso no significa que tú te vas a echar a un lado y te vas a quedar en medio del proceso llorando y dejando que Dios se dé cuenta de lo que pasa contigo. Mira, es que Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Hay gente que necesita entender que cuando tu fe se activa, entonces en el mundo espiritual sucede el milagro que tú estás esperando ver materializado en el mundo natural. Hay gente que tiene que abrir su boca y declarar el milagro. Hay gente que tiene que pedirle el milagro a Dios en oración y no soltar el gemir y no soltar en la oración hasta que la mano de Dios lo visite, hasta que el cambio acontezca, hasta que el favor de Dios venga sobre tu vida. Cuando Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, Bartimeo al instante recobró la vista. Wow, hay gente que necesita entender que cuando te acercas a Dios al instante algo sucede en tu vida. Es que queda una evidencia que marcará la historia de tu vida de un antes y un después. Y la evidencia de que Bartimeo se acercara a Jesús es que Jesús no solamente le dio sanidad a Bartimeo, al ciego que no podía ver, al ciego que no sabía si había amanecido un
un día soleado o si había amanecido días nublado, el ciego que podía pasar gente por su lado, aquella gente que Bartimeo podía escucharle la voz pero no les conocía el rostro. No solamente Jesús le cambió la vida a Bartimeo para que éste pudiera ver, sino que también le cambió la historia. Ya Bartimeo no era el ciego mendigo, sino que ahora Bartimeo era un hombre que había recobrado la vista y que ya no iba a mendigar más en el lugar donde él mendigaba. Hay gente que tiene que saber que cuando Dios te visite con el milagro, nunca más volverás a llorar por lo mismo. Que el día que Dios sane tu cuerpo de esa enfermedad no te volverá a visitar. Que el día que la crisis se apodere de tu vida, pero venga la orden del cielo y le diga: crisis, suéltalo, crisis, suéltala. Entonces ese día la crisis va a tener que abandonar tu vida y nunca más te volverá a visitar, porque cuando Dios toca la vida del hombre y de la mujer es para cambiar la historia de un antes y un después. Hay gente que han sido alcohólica, pero el día que viene la palabra de Dios y le dice: eres libre de tu azote, ese día nunca más esa persona vuelve a vivir en la misma condición. El que la gente conocía como el borracho de la esquina, ahora lo conocen como alguien que fue transformado por la mano poderosa de Dios. Aquella persona que le gustaba hacer brujería y hacerle daño a otras personas, el día que el poder de Dios lo toca y lo impacta, ese día nunca más vuelven a tener la misma vida, ese día nunca más vuelven a vivir de la misma manera, porque Dios toca la vida del hombre y la vida de la mujer y marca la historia de un antes y un después. Hay gente que tiene que entender que Dios lo ama y que Dios va a cambiar la historia de su vida. Hay gente que tiene que entender que Dios los ama y que va a cambiar la temporada de su vida. Solamente tiene que abrir la boca e invocar el nombre bendito de Jehová. Solamente tiene que abrir la boca y decirle a Dios: ven a socorrerme en este momento difícil de mi vida. Y hay gente que esta palabra vino a acelerarlo y a decirle: es el momento de que abras tu boca hasta que el milagro suceda. Es el momento que abras tu boca hasta que puedas salir de esa condición en la que tú hoy te encuentras viviendo.